Estaba sirviendo la mesa más exclusiva del restaurante cuando el millonario árabe comenzó a burlarse de ella en su propio idioma, sin saber que ella comprendía cada expresión. Valentina era solamente una joven mesera, aun cuando el menosprecio de algunos comensales parecía quebrar su seguridad. Lo que nadie sabía era que aquella noche lo cambiaría todo para siempre. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y dejar un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta increíble historia. Valentina abrió el refrigerador vacío y cerró los párpados. No quedaba nada. El último paquete de frijoles se había convertido en la cena de la noche pasada, compartido entre ella y sus dos pequeños hijos. Miguel, siempre protector, fingió estar satisfecho. Sofía lloró pidiendo más comida y Valentina tuvo que explicarle que no había más alimentos. Las facturas se amontonaban sobre la mesa deteriorada. Recibo de electricidad vencido, aviso de suspensión del agua, amenaza de desalojo del casero. Valentina miró a los niños durmiendo juntos en el sillón y sintió una desesperación que cortaba la respiración. Era únicamente ella en el mundo para proteger a aquellas dos criaturas, sin esposo, sin familia, sin expectativas. El último trabajo perdido hace meses, las paredes cerrándose alrededor de la pequeña familia. En aquella mañana fría, mientras caminaba por las calles de Guadalajara buscando cualquier oportunidad laboral, encontró un periódico arrugado dentro de un bote de basura. Hojeando las páginas en busca de anuncios de empleo, sus ojos se detuvieron en una pequeña nota. Se solicita mesera, restaurante El Jardín, experiencia necesaria. Su corazón casi dejó de latir. El Jardín no era cualquier restaurante, era el lugar más elegante de la ciudad, donde empresarios poderosos cerraban negocios millonarios en pesos, donde políticos importantes cenaban, donde personas de la alta sociedad se reunían. Un sitio que Valentina únicamente conocía de lejos cuando pasaba por la calle y observaba a través de las ventanas de cristal, viendo un mundo que parecía de otro planeta. Pero no tenía alternativa. Gastó los últimos pesos que le quedaban comprando tortillas para dejar con los niños y se dirigió a intentar conseguir la vacante. En el camino, ensayó mentiras sobre experiencia que no poseía. Inventó lugares donde había laborado, clientes importantes que había atendido. La culpa oprimía el pecho, pero el hambre de los hijos era mayor que cualquier escrúpulo moral. Elena, la gerente del restaurante, era una mujer impecable, con ropa costosa y una mirada que parecía radiografiar a las personas. Examinó a Valentina de la cabeza a los pies con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. ¿Dónde trabajó anteriormente?, preguntó con voz fría. En algunos restaurantes del centro. Valentina mintió, tratando de sonar convincente. Siempre en atención directa al cliente. Elena frunció las cejas, claramente dudando. Aquí no es lugar para inexpertas, dijo secamente. Nuestros comensales son personas extremadamente exigentes, empresarios, políticos, inversionistas. Cualquier error puede costar muy caro. Valentina sintió el sudor frío en la nuca, pero no podía rendirse. Entiendo la responsabilidad, respondió. Necesito mucho esta oportunidad, prometo que no la voy a decepcionar. Había algo en la voz de Valentina, una mezcla de desesperación y determinación que hizo vacilar a Elena. Quizás era la forma como sostenía la bolsa vieja, pero impecablemente limpia, o la manera como miraba directamente a los ojos sin bajar la cabeza. Le voy a dar una semana de prueba, decidió finalmente, pero al primer problema, al menor error, queda despedida inmediatamente. El primer día fue una pesadilla. Los otros empleados la recibieron con frialdad. Otra que no va a durar, se rió Carla, mesera experimentada.
Gente así no sabe comportarse aquí. Valentina fingió no escuchar, pero cada palabra dolía. El salón era intimidante, decoración lujosa, música clásica, clientes hablando de negocios millonarios. Era otro mundo donde claramente no pertenecía. Durante el almuerzo, un cliente malhumorado la humilló delante de todos porque tardó algunos minutos extra para traer el pedido. ¿Dónde fueron a buscar a esta persona?, reclamó alto, asegurándose de que todos oyeran. Parece que nunca sirvió una mesa en su vida. El rostro de Valentina ardió de vergüenza y por un momento tuvo ganas de abandonar todo y salir corriendo. Pero en ese instante, la imagen de los hijos invadió su mente. Miguel preguntando si tendría cena esa noche. Sofía pidiendo un vaso de leche que ella no podía comprar. El recibo de luz que necesitaba pagarse para no quedarse a oscuras, la renta atrasada y la amenaza de desalojo. Respiró profundo, tragó el orgullo herido y continuó trabajando con la cabeza en alto. Al final de aquel primer día devastador, Elena la llamó para una conversación privada. Valentina estuvo segura de que sería despedida ahí mismo. «Tuvo algunos problemas hoy», dijo la gerente con seriedad, «pero observé cómo reaccionó a las dificultades. No se rindió, no respondió de forma inadecuada, mantuvo la compostura aún siendo provocada. Eso me impresionó». Valentina apenas podía creer lo que estaba oyendo. «Voy a mantenerla en el periodo de prueba», continuó Elena, «pero necesita mejorar rápidamente. Este lugar exige excelencia y creo que usted puede alcanzarla». Era como si una puerta se hubiera abierto en medio de una tormenta. El viaje de regreso a casa fue intenso. Miguel y Sofía corrieron para abrazarla. «¿Conseguiste el empleo, mamá?», Miguel preguntó ansioso. «Lo conseguí, mi amor», respondió abrazando a los dos. «Vamos a lograr salir de esta». Aquella noche, después de acostar a los niños, Valentina miró hacia los libros apilados en el rincón, herencia del padre, que siempre decía que el conocimiento era más valioso que el dinero. Entre ellos, había algunos en idiomas diferentes que estudió sola durante años. El padre traía ejemplares que encontraba en basureros y donaciones. Ella pasaba noches aprendiendo lenguas extrañas por pura curiosidad. Ahora, tal vez, todo aquel esfuerzo tuviera un propósito mayor. Al día siguiente llegó al jardín con una determinación renovada. Observó todo con atención. Cómo los meseros experimentados se movían, cómo hablaban con los clientes, cómo anticipaban necesidades. Estaba dispuesta a aprender cada detalle, a absorber cada lección, a probar que merecía estar en aquel lugar. «Hoy va a atender la mesa 12», dijo Elena durante la reunión matutina. «Cliente muy especial, empresarios importantes, no puede haber ningún error». Valentina asintió, sintiendo los nervios agitarse, pero también una extraña confianza creciendo dentro del pecho. Tomó la bandeja con manos firmes, acomodó el uniforme y caminó hacia la mesa designada. No sabía que aquel momento marcaría el inicio de una jornada que probaría todo lo que ella era, todo lo que había aprendido y todo lo que estaba dispuesta a hacer por los hijos. La lucha por la dignidad estaba a punto de comenzar, y Valentina cargaba en las manos mucho más que una simple bandeja. Semanas transcurrieron en el jardín, y Valentina empezó a encontrar su ritmo. Cada día era una batalla, pero estaba aprendiendo a navegar en aquel mundo de lujo y exigencias. Durante los descansos, cuando se quedaba sola en la cocina, sus memorias regresaban al pasado, a los días difíciles que moldearon quién era hoy. El padre había sido albañil toda la vida, manos callosas, espalda curvada por el peso de los años, cargando costales de cemento, pero tenía algo especial en él, una sed de conocimiento que ninguna dificultad lograba apagar. Todos los días después del trabajo,
Hacía un camino diferente a casa, siempre deteniéndose en los basureros de los barrios más ricos de la ciudad. Valentina, decía llegando a casa con una bolsa llena de tesoros. Mira lo que encontré hoy. Ah, no eran juguetes o ropas lo que traía, eran libros. Libros tirados por personas que no sabían el valor de lo que estaban desechando. Algunos mojados por la lluvia, otros con páginas rotas, pero todos llenos de conocimiento, esperando ser descubierto. La madre de Valentina se quejaba. Juan, ¿para qué más esos libros viejos? La niña necesita aprender a limpiar casa, cocinar, ser ama de casa. Pero el padre no escuchaba. Se sentaba en la mesa de la cocina con Valentina y abría cada libro como si fuera un mapa del tesoro. Conocimiento, mi hija, es lo único que nadie puede quitarte, repetía siempre. Nunca olvides eso. Entre los libros que el padre encontraba, había de todo: historia, geografía, matemáticas, ciencias y también libros en lenguas extrañas que ella ni sabía que existían. «Papá, ¿qué idioma es ese?», preguntaba señalando caracteres extraños. «Árabe, mi hija, una lengua muy antigua, muy hermosa», y empezaba a enseñar, mostrando las palabras, explicando los sonidos. Valentina tenía sed de aprender. Mientras otros niños jugaban en la calle, ella se quedaba en la mesa de la cocina con aquellos libros encontrados en la basura. El padre había encontrado un diccionario español-árabe en estado terrible, con la mitad de las páginas faltantes, pero ella lo estudiaba como si fuera oro. Pasaba horas copiando las palabras extrañas, tratando de entender la lógica de aquella escritura que parecía dibujos. «¿Por qué quieres aprender eso?», preguntaban los vecinos. «¿Para qué sirve una lengua que nadie habla aquí?». Pero Valentina no sabía explicar. Era una fuerza dentro de ella, una necesidad de absorber todo lo que pudiera. El padre sonreía cuando la veía estudiando. «Un día esto va a ser importante, mi niña. Puede que no parezca ahora, pero lo será». Años pasaron así. El padre continuaba trayendo libros y Valentina continuaba estudiando. Aprendió a leer en árabe sola, descifrando palabra por palabra. Encontraba textos en Internet, usaba la computadora de la escuela para practicar. Los profesores quedaban impresionados. «Esta niña tiene un don», decían. «Debería hacer licenciatura en letras». Pero la vida tenía otros planes. Cuando Valentina estaba en el último año de preparatoria, el padre comenzó a enfermarse. Tosía mucho, perdía el aliento subiendo escaleras. «Es solo cansancio», decía. Pero todos sabían que era más serio. Los años respirando polvo de cemento habían cobrado su precio. Una mañana no pudo levantarse de la cama. Valentina corrió a pedir ayuda, pero ya era tarde. El corazón del padre, debilitado por la vida dura, simplemente se detuvo. Se fue, dejando atrás una hija destrozada y cientos de libros apilados por los rincones de la casa. «Ahora necesitas trabajar», dijo la madre el día del funeral. «Ya basta de sueños tontos con esos libros. La vida real es diferente». Valentina guardó el dolor en el pecho y consiguió el primer empleo que apareció. Empleada de limpieza en una empresa del centro. Los libros quedaron guardados, pero el conocimiento permaneció vivo dentro de ella. Fueron años difíciles, trabajo pesado, salario bajo, poca perspectiva. Valentina conoció a un muchacho que prometió cielo y tierra. Quedó embarazada de Miguel, después de Sofía. Cuando descubrió el segundo embarazo, él desapareció como humo. «No puedo mantener 2 niños», fue la excusa cobarde. La madre también partió poco después, dejando a Valentina completamente sola con 2 hijos pequeños. Fueron tiempos sombríos, de mucho llanto y desesperación, pero siempre que miraba a los niños, recordaba las palabras del padre. «Conocimiento es poder, mi hija. Nunca dejes que te quiten eso».
Durante las noches largas, cuando Miguel y Sofía dormían, Valentina regresaba a los libros del padre. Leía en árabe para no olvidar, practicaba las palabras, mantenía viva aquella parte de ella que nadie más conocía. Era su secreto, su fuerza oculta. Ahora, en el jardín, sirviendo mesas de personas importantes, Valentina empezó a percibir cómo aquel conocimiento era valioso. Escuchaba conversaciones en diferentes idiomas, entendía referencias que los otros empleados no captaban. Los comensales hablaban delante de ella como si fuera invisible, sin imaginar que comprendía mucho más de lo que aparentaba. «La mesa 23 necesita atención especial», dijo Elena una mañana. «Empresarios árabes llegando hoy. Negocio muy importante». Valentina sintió el corazón acelerar. Árabes. Después de tantos años, tal vez finalmente pudiera usar todo aquel conocimiento que el padre le había enseñado. «¿Usted va a atender esa mesa?», continuó Elena. «Pidieron nuestra mejor mesera». Valentina quedó sorprendida. En pocas semanas se había convertido en la mejor. «Sus otros clientes siempre elogian el servicio», explicó Elena. «Usted tiene algo especial, una educación diferente». Si Elena supiera que esa educación vino de libros encontrados en la basura, enseñados por un albañil que apenas sabía leer bien, pero que veía lejos. Si supiera que cada palabra árabe que Valentina conocía había sido aprendida en una mesa de cocina, en una casa humilde de la periferia, por una niña que soñaba con algo mayor. Durante el almuerzo, Valentina observó los preparativos para recibir a los empresarios árabes. Mesa especial, flores costosas, vinos importados, todo lo mejor que el restaurante podía ofrecer. «Vienen a cerrar un contrato millonario», susurró Carla, la mesera que antes la despreciaba. «Dicen que vale millones de pesos». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Valentina. «Todo el mundo comenta», respondió Carla. «Son personas muy poderosas. Mejor no hacer tonterías». Valentina la escuchó, pero por dentro sentía una mezcla de nerviosismo y expectativa. Finalmente podría honrar el legado del padre. Por la tarde, cuando el movimiento estaba más calmado, Valentina se acercó a la mesa que había sido preparada. Imaginó al padre ahí viendo a la hija usando todo lo que él había enseñado. «Gracias, papá», susurró bajito, «por creer que un día esto sería importante». Elena se acercó con aire preocupado. «Valentina, necesito hablar con usted». El corazón de ella se disparó. «Sí, señora. Los empresarios árabes llegan en un rato. Es la mesa más importante que hemos atendido. Si todo sale bien, el restaurante puede cerrar contratos de suministro para eventos corporativos de ellos». «Voy a hacer mi mejor esfuerzo», prometió Valentina. «Lo sé», respondió Elena. «Confío en usted». Eran palabras que nunca imaginó oír. Confianza, respeto, reconocimiento por el trabajo honesto. Mientras esperaba que llegaran los comensales, Valentina pensó en cómo la vida daba vueltas extrañas. El conocimiento que el padre trajo de la basura, que la madre consideraba inútil, que los vecinos no entendían, tal vez fuera exactamente lo que necesitaba en ese momento. El padre siempre decía que Dios escribe derechos sobre líneas torcidas. Tal vez todas las dificultades, toda la lucha, todo el sufrimiento habían sido necesarios para llegar hasta ahí, para estar preparada para lo que venía. Afuera, un auto lujoso se detuvo frente al restaurante. Hombres bien vestidos bajaron, hablando entre sí en una lengua que Valentina reconoció inmediatamente. Era árabe, y ella entendía cada palabra que decían. Uno de ellos se quejaba del tráfico, otro comentaba sobre el calor, un tercero hablaba sobre no tener grandes expectativas del restaurante. «Lugares así generalmente tienen servicio mediocre», dijo en árabe, sin imaginar que alguien ahí podría entender. Valentina respiró profundo. La prueba verdadera estaba llegando.
Años de estudio solitario, de libros encontrados en la basura, de noches estudiando a la luz de velas cuando faltaba electricidad, todo iba a ser puesto a prueba. «Están llegando», avisó Elena. «Recuerde, esta mesa puede cambiar el futuro del restaurante». Valentina asintió, acomodó el uniforme y caminó para recibir a los comensales más importantes que había atendido. Lo que no sabía era que entre aquellos empresarios estaba un hombre que probaría mucho más que su conocimiento de idiomas. Alguien que pondría a prueba todo su carácter, toda su dignidad, toda la fuerza que había heredado del padre. La verdadera batalla estaba apenas comenzando. El auto negro se detuvo frente del jardín, con una presencia que hizo que todos en el restaurante miraran. No era solamente lujoso, era una declaración de poder. Valentina observó por la ventana cuando 3 hombres bajaron, todos impecablemente vestidos, pero había algo en la manera del que venía adelante que la incomodó inmediatamente. «Se cree dueño del mundo», susurró Carla al lado de ella. «Mira cómo camina, como si todos debieran inclinarse». Valentina vio al hombre gesticular hacia los otros, claramente dando órdenes. Incluso de lejos, su arrogancia era palpable. Elena surgió al lado de ellas, nerviosa. «Valentina, ese es Samir, el hombre más importante que ha pisado aquí. Puede hacer o destruir este restaurante con una palabra». Respiró profundo. «Por favor, no cometa ningún error, ninguno». El corazón de Valentina aceleró. «Puede confiar en mí», dijo, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. Elena la miró directo a los ojos. «Sé que puedo, por eso la elegí». Cuando Samir entró al salón, el ambiente cambió completamente. Conversaciones bajaron de tono, meseros se apresuraron, hasta la música pareció volverse más suave. Caminaba como si fuera dueño del lugar, mirando alrededor, con una expresión que mezclaba satisfacción y desdén. «Mesa principal», ordenó a Elena, sin ni siquiera mirarla. «Quiero lo mejor de todo, y quiero ser atendido por alguien competente, no por cualquier persona». Sus palabras eran afiladas, cortantes. «Por supuesto, señor Samir», Elena respondió, curvándose ligeramente. «Nuestra mejor mesera lo va a atender». Hizo señas para que Valentina se acercara. «Esta es Valentina. Ella cuidará de todo lo que necesite». Samir miró a Valentina de la cabeza a los pies, como si estuviera evaluando un objeto. «Sirve», dijo finalmente, como si estuviera haciendo un favor. «Ningún gracias, ni un mucho gusto, apenas sirve». Valentina sintió el rostro calentar, pero mantuvo la compostura. «Buenas tardes, señor. Será un placer atenderlo». Su voz salió firme, educada. Samir ni respondió. Ya estaba conversando con los otros hombres, como si ella no existiera. «Quiero la mesa de siempre», dijo a Elena, «y traigan el menú especial. Hoy vamos a impresionar a nuestros socios de negocios». Se volteó hacia los otros hombres. «Van a ver que aquí tratamos bien a quien lo merece». Mientras Samir y sus acompañantes se dirigían a la mesa reservada, Valentina oyó fragmentos de la conversación de ellos. Hablaban en árabe y sus palabras la helaron por dentro. «Este lugar parece decente», dijo uno de ellos en árabe, «pero dudo que el servicio esté a la altura», respondió Samir en la misma lengua. «Los mexicanos no entienden hospitalidad de verdad». Valentina fingió no entender. Continuó organizando los utensilios en la mesa mientras ellos se acomodaban. Pero cada palabra en árabe que escuchaba era como una puñalada. Hablaban de ella y de todos ahí como si fueran inferiores. «La mesera parece educada», comentó el tercer hombre. «Al menos no es completamente sin clase», se rió Samir. «Pero vamos a ver si logra hacer el trabajo bien. Esta gente generalmente no tiene capacidad para atender personas como nosotros». La sangre de Valentina hirvió, pero se controló. Recordó las palabras del padre. «Conocimiento es poder, mi hija».
Úsalo en el momento correcto. Aún no era el momento. Necesitaba esperar, observar, entender mejor con quién estaba lidiando. Queremos el vino más caro que tengan, dijo Samir para ella en español, volviendo a tratarla como si fuera mueble. Y no acepto nada que no sea perfecto, ¿entendió? Su voz cargaba una amenaza velada. Perfectamente, señor, respondió Valentina. Voy a traer nuestra selección especial. Se alejó de la mesa, pero continuó oyendo la conversación de ellos en árabe. ¿Vieron cómo bajó la cabeza?, se rió Samir. Este tipo de persona sabe cuál es su lugar. Así es como debe ser. Los otros también se rieron, aprobando. En la cocina, Valentina respiró profundo, tratando de controlar la rabia que crecía dentro del pecho. Elena se acercó preocupada. «Está todo bien, están satisfechos. Está todo bajo control», Valentina mintió. «Pidieron el vino más caro». Elena sonrió aliviada. «Perfecto, continúe así». Regresando a la mesa con la carta de vinos, Valentina mantuvo la máscara de educación profesional. Samir ni la miró mientras escogía. «Este de aquí», señaló el más caro de la lista. «Y quiero que sea servido de la forma correcta. Si está a temperatura incorrecta, regresa y trae otro». «Por supuesto, señor», Valentina respondió. Mientras tanto, él continuaba conversando con los otros en árabe, sin imaginar que cada palabra estaba siendo entendida. «Este negocio va a rendir millones», dijo a los socios, «y lo mejor es que podemos pagar una miseria a esta gente de aquí. Aceptan cualquier cosa. Son demasiado agradecidos». «Tienes razón», concordó uno de los otros. «El mexicano es fácil de explotar. No tiene educación para negociar de igual a igual». Valentina apretó los puños, pero mantuvo la sonrisa en el rostro. Cada insulto era como fuego, pero estaba aprendiendo algo valioso sobre aquellos hombres. Estaban revelando quiénes realmente eran. Cuando trajo el vino, Samir se aseguró de probar cada detalle. «Temperatura», murmuró como si fuera especialista. «Aceptable». Ningún elogio ni un agradecimiento, apenas aceptable. Mientras servía, escuchó más de la conversación en árabe. «La comida aquí debe ser mediocre», decía Samir. «Pero no importa, es solo para impresionar. Lo importante son los contratos». «¿Y si descubren nuestros planes reales?», preguntó uno de los socios. «Nunca van a descubrir», se rió Samir. «Esta gente es demasiado simple para entender negocios complejos. Vamos a lucrar mucho a costa de ellos». Valentina casi tiró la botella. No estaban ahí solamente para cenar, estaban tramando algo contra los mexicanos, planeando explotar a esta gente simple. Y hablaban todo eso delante de ella, seguros de que no entendía. «Más vino», ordenó Samir, extendiendo la copa sin mirarla. Su arrogancia estaba creciendo con cada trago, con cada minuto que pasaba sin ser confrontado. «¿Saben cuál es el problema de este país?», dijo en árabe a los otros. «Las personas no saben cuál es su lugar, especialmente las mujeres piensan que pueden ser iguales a los hombres». Miró directamente a Valentina mientras hablaba, como si ella fuera ejemplo de lo que estaba criticando. El comentario fue la gota que derramó el vaso. Valentina sintió algo arder dentro del pecho, una mezcla de rabia y determinación que venía desde el fondo del alma. Recordó al padre recogiendo libros en la basura para que ella estudiara. Recordó a la madre trabajando doble para mantener la familia. Recordó a todas las mujeres fuertes que conocía. «La mesera está tardando», se quejó Samir en español, lo suficientemente alto para que ella oyera. Este tipo de servicio es exactamente lo que esperaba de un lugar así. Volvió al árabe, dirigiéndose a los socios. «Vean cómo se pone nerviosa cuando hablamos más alto. No tiene estructura emocional para trabajos que exigen presión». Valentina se acercó a la mesa con la nueva botella de vino, pero algo había cambiado en ella.
Todavía mantenía la educación, todavía sonreía profesionalmente, pero por dentro una decisión estaba siendo tomada. Aquellos hombres habían cruzado una línea que no debían haber cruzado. ¿Algo más que puedan desear?, preguntó cortésmente. Samir ni respondió. Continuó hablando en árabe. El problema de esta clase social es que no tiene educación de verdad. Aparentan saber hacer el trabajo, pero en el fondo son limitadas. En ese momento, Valentina tomó la decisión más valiente de su vida. Recordó al padre diciendo: «Conocimiento es poder, mi hija. Úsalo en el momento correcto». El momento correcto había llegado. Respiró profundo, enderezó la postura y se preparó para la frase que cambiaría todo. Una frase que mostraría a aquellos hombres arrogantes que habían subestimado completamente a la persona equivocada. Lo que no sabían era que la mesera simple que despreciaban entendía cada palabra cruel que habían dicho y estaba a punto de responder en la lengua de ellos con toda la dignidad que el padre le había enseñado. Valentina regresó a la mesa con manos que temblaban imperceptiblemente. Samir estaba más relajado ahora. El vino caro había soltado su lengua y revelado su verdadera naturaleza. Se recostó en la silla como un rey en su trono, observando el movimiento del restaurante con ojos calculistas. «¿Saben lo que más me impresiona de este país?», dijo en árabe a sus socios, sin siquiera notar a Valentina acercándose. «Es cómo aceptan cualquier trato. Esta mesera aquí, por ejemplo, podría tratarla como basura y seguiría sonriendo». Los otros se rieron bajito, concordando. «Es verdad», dijo uno de ellos, «no tiene amor propio, hacen cualquier cosa por dinero». Valentina sirvió el agua, cada palabra como una navaja, cortando su dignidad. «Miren cómo se mueve», continuó Samir, señalando a Valentina mientras ella organizaba la mesa. «Trata de parecer profesional, pero es obvio que no tiene educación de verdad. Probablemente ni terminó los estudios básicos». El comentario dio en el blanco. Valentina recordó las noches estudiando sola, los libros del padre, todo el conocimiento que había adquirido por cuenta propia. No tenía ni idea de quién ella realmente era. «Más vino», ordenó Samir en español, ni mirándola. Después volvió al árabe. «Lo gracioso es que creen que estamos impresionados con el servicio, como si pudiéramos esperar algo más allá de lo mediocre». Valentina llenó las copas, fingiendo indiferencia, pero por dentro sentía una tempestad creciendo. «¿Puedo traer algo más?», preguntó educadamente. «No», Samir respondió secamente, como si estuviera despidiendo a un animal doméstico. Entonces, en árabe: «Vean cómo insiste en quedarse cerca, sin noción social alguna». Uno de los socios miró a Valentina con desprecio mal disimulado. «Al menos está limpia», dijo en árabe. «Ya trabajé en lugares donde ni eso lograban mantener». «Ah, pero no se engañen», se rió Samir. «Por fuera hasta sirve, pero por dentro debe ser igual a todas, sin ambición, sin inteligencia, sin futuro. Nacieron para servir y morirán sirviendo». Las palabras fueron como golpes en el estómago. Valentina pensó en los niños en casa, en el sueño de darles una vida mejor, en todas las noches que había llorado de desesperación. ¿Cómo se atrevía a hablar así de personas que ni conocía? «La comida está tardando», se quejó Samir en español, esta vez lo suficientemente alto para que otros comensales oyeran. «Este es el problema de lugares así. Prometen calidad, pero entregan aficionismo». Elena apareció rápidamente, preocupada. «¿Hay algún problema, señor Samir?» «Nada que no esperara», respondió él con una sonrisa falsa. «Apenas el ritmo típico de establecimientos locales». La palabra «locales» salió cargada de desdén. Cuando Elena se alejó, Samir volvió al árabe. ¿Vieron cómo se puso nerviosa? «Esta gente vive con miedo de perder los pocos clientes importantes que consiguen». Se rió cruelmente.
Es patético. Valentina sintió las manos temblar de rabia. Recordó a Elena, que había creído en ella, que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría. ¿Cómo osaba este hombre humillar a personas que trabajaban honestamente? «¿Y esta mesera?», continuó Samir, mirando directamente a ella. «Probablemente tiene hijos que va a criar en la misma ignorancia. Así es como la pobreza se perpetúa. No tiene capacidad de romper el ciclo». El comentario sobre los hijos fue demasiado. Valentina sintió algo romperse dentro del pecho. Miguel y Sofía eran su vida, su esperanza, sus sueños. ¿Cómo osaba este hombre hablar de sus niños? «¡Más pan!», ordenó Samir, extendiendo la mano sin mirarla. «Y esta vez, tráiganlo caliente, no esa temperatura ambiente que ustedes creen que sirve». Valentina tomó la canasta de panes, pero sus manos temblaban visiblemente ahora. Samir lo notó y comentó en árabe: «Miren nada más. Está nerviosa porque hablamos un poco más firme, no aguanta presión ninguna». «Es lo que digo», concordó un socio. «Esta clase de gente no tiene estructura emocional para trabajos que exigen excelencia. Hacen lo básico y creen que merecen reconocimiento». Regresando a la cocina, Valentina se apoyó en la mesada, tratando de recuperar el control. Las lágrimas amenazaban con caer, pero no podía darse el lujo de llorar. No en el trabajo, no delante de ellos. «¿Está todo bien?», preguntó Carlos, el chef. «Se ve alterada». «Estoy bien», mintió ella, «solo clientes difíciles». El árabe, él bajó la voz. «Todo mundo sabe que es arrogante, pero paga bien. Entonces, Elena aguanta». Si Carlos supiera lo que Samir realmente hablaba cuando creía que nadie entendía. Valentina tomó el pan caliente y regresó al salón, armándose de valor. «Finalmente», dijo Samir cuando ella se acercó. En árabe agregó: «Tardó porque probablemente estaba llorando en el baño. Este tipo no aguanta la crítica». Valentina sirvió el pan. Cada movimiento controlado, cada respiración calculada. Samir continuó: «El problema de esta gente es que no entiende jerarquía. Creen que pueden ser tratados como iguales». «¿Verdad?», se rió otro. «Especialmente las mujeres. No saben cuál es su lugar en el mundo». El comentario machista fue la gota que derramó el vaso. Valentina recordó a la madre luchando sola, a las mujeres fuertes de la periferia que criaban hijos trabajando doble, a todas las batallas femeninas que había presenciado. «¿Puedo traer el postre?», preguntó sorprendiéndose con la firmeza de la propia voz. «Aún no terminamos el plato principal», respondió Samir irritado. No logra ni prestar atención a lo que está pasando en la mesa. En árabe completó: «Vean qué desatenta, probablemente tiene problemas de concentración. Es típico de personas sin educación formal». En ese momento, Valentina tomó una decisión. Recordó al padre diciendo: «Mi hija, conocimiento sin coraje no sirve para nada. Llegará un día en que necesitarás ser valiente». El día había llegado. Respiró profundo y se acercó a la mesa una vez más. Samir estaba contando un chiste cruel sobre mexicanos a los socios, todos riendo como hienas. «Y lo mejor de todo», dijo en árabe, «es que podemos hablar lo que queramos delante de ellos. Son demasiado limitados para entender». «La ignorancia es una bendición», concordó un socio, «para nosotros». Valentina se posicionó al lado de la mesa, enderezó la postura y tomó la decisión más valiente de su vida. Era hora de mostrar a aquellos hombres que habían subestimado completamente a la persona equivocada. «Con permiso», dijo ella en español, llamando la atención de todos. Samir la miró con irritación. «¿Qué pasa ahora?». Valentina sonrió. No la sonrisa profesional que mantenía hacía semanas, sino una sonrisa que cargaba toda la sabiduría que el padre le había enseñado. «Solo quería decir», comenzó,
cambiando súbitamente a un árabe perfecto, que entendí cada palabra que dijeron. El silencio que se abatió sobre la mesa fue ensordecedor. Samir se puso pálido como papel. Los socios se miraron entre sí en shock absoluto. El tenedor de uno de ellos cayó en el plato con un ruido metálico que resonó por todo el restaurante. Cada insulto, continuó Valentina en árabe fluido, cada humillación, cada palabra cruel sobre mí, sobre mi familia, sobre mi país, lo escuché todo. Samir trató de hablar, pero ningún sonido salió. Estaba completamente en shock, como si hubiera visto un fantasma. Los otros comensales del restaurante comenzaron a notar la atención, volteándose para observar. ¿Y saben una cosa?, Valentina concluyó, volviendo al español, pero con una dignidad que irradiaba fuerza. Mi padre me enseñó que el conocimiento es poder, y ustedes acaban de descubrir que subestimaron completamente a la persona equivocada. El restaurante entero había parado para presenciar aquel momento histórico. La mesera simple se había transformado en una mujer poderosa y nada más sería como antes. El silencio que tomó control de la mesa era tan denso que parecía succionar todo el aire del restaurante. Samir estaba pálido como un papel, los ojos abiertos fijos en Valentina, como si ella acabara de materializarse de la nada. Los socios de él se miraron entre sí en pánico absoluto, sudando frío. Eso no es posible, tartamudeó Samir, tratando de recuperar la compostura. Usted no puede. ¿Cómo usted? ¿Cómo sé hablar árabe? Valentina completó la frase de él en el idioma perfecto, con acento impecable que delataba años de estudio. Eso es lo que quiere saber. Los otros comensales del restaurante habían parado de comer. Conversaciones cesaron, tenedores quedaron suspendidos en el aire. Elena se acercó lentamente, sin entender lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión eléctrica en el ambiente. Mi padre, continuó Valentina en español, su voz firme como roca, era albañil. Trabajaba todo el día cargando cemento, pero todas las noches regresaba a casa con libros que encontraba en la basura. Pausó, dejando que las palabras penetraran. Libros que personas como ustedes tiraban. Samir trató de levantarse, pero las piernas no obedecieron. Estaba en shock completo. Usted nos engañó, logró murmurar. ¿Engañé? Valentina se rió. Pero no era una risa alegre, era la risa de quien acababa de revelar una verdad devastadora. Ustedes hablaron delante de mí, creyendo que era demasiado tonta para entender. ¿Quién engañó a quién? Uno de los socios de Samir, un hombre gordo que sudaba profusamente, trató de suavizar la situación. Mire, señorita, tal vez hubo un malentendido. ¡Malentendido! Valentina se volteó hacia él, los ojos brillando de indignación. Cuando su amigo aquí dijo que probablemente crié a mis hijos en la ignorancia, cuando ustedes se rieron diciendo que los mexicanos son fáciles de explotar, ¿eso fue malentendido? El restaurante entero estaba oyendo ahora. Otros comensales susurraban entre sí, algunos tomando celulares para grabar. Elena estaba boquiabierta, finalmente entendiendo la magnitud de lo que estaba presenciando. Cada palabra, dijo Valentina volviendo al árabe, cada insulto, cada broma cruel, lo escuché todo. ¿Y saben lo que más me impresiona? Ustedes se creen superiores, pero no logran ni percibir cuando están siendo observados. Samir finalmente logró levantarse, el rostro rojo de rabia y humillación. Usted es una... Se detuvo, percibiendo que cualquier palabra que dijera solo empeoraría su situación. ¿Una qué? Valentina desafió cruzando los brazos. ¿Una mesera? ¿Una madre soltera? ¿Una mujer de la periferia? Continúe, quiero oír, señor Samir. Elena se acercó nerviosamente.
¿Puedo saber qué está pasando? Se lo voy a explicar, dijo Valentina antes de que él pudiera responder. Este señor y sus amigos pasaron toda la noche hablando en árabe, insultándola a usted, insultando al restaurante, insultándonos a todos nosotros. Creyeron que nadie entendería. Elena se puso lívida. Eso es verdad. Samir trató de negar, pero Valentina continuó. Dijo que ustedes aceptan cualquier trato porque no tienen amor propio, que el servicio aquí es mediocre, que los mexicanos son demasiado ignorantes para entender negocios complejos. El murmullo en el restaurante creció. Otros comensales comenzaron a levantarse, algunos claramente indignados. Un empresario conocido en la ciudad se acercó a la mesa. «Señor Samir», dijo el empresario en tono grave. «Es verdad lo que la señorita está diciendo. Esto es un absurdo», explotó Samir, finalmente encontrando la voz. «¿Ustedes van a creer a una simple mesera contra mí?» Las palabras «simple mesera» salieron cargadas de tanto desprecio que hicieron a Valentina dar un paso adelante. «Simple», repitió. «Simple porque trabajo honestamente, simple porque mantengo a mis hijos con dignidad, simple porque no necesito humillar a otros para sentirme importante. Usted no sabe quién soy yo», gritó Samir, perdiendo completamente el control. «Puedo destruir este lugar, puedo arruinar a todos ustedes». «Y ahí está», dijo Valentina calmadamente, «la verdadera cara del hombre. Cuando no puede más esconder quién realmente es, recurre a las amenazas». Elena se posicionó al lado de Valentina, una decisión valiente que sorprendió a todos. «Señor Samir, si lo que Valentina está diciendo es verdad, entonces usted no es bienvenido aquí». «¿No es bienvenido?» Samir se rió histéricamente. «Yo gasto miles aquí. Ustedes viven de mis contratos. Vivimos del respeto a nuestros empleados y comensales». Elena respondió con firmeza que nadie esperaba de ella. «El dinero no compra el derecho de humillar personas». En ese momento, otro comensal se levantó. Era Eduardo, un empresario respetado que cenaba en una mesa próxima y había presenciado todo. Hombre de unos 50 años, elegante pero con manera sencilla, que construyó un imperio basado en valores sólidos. «Con permiso», dijo Eduardo acercándose. No pude evitar escuchar la discusión. Miró directamente a Samir. Si realmente dijeron esas cosas sobre mexicanos y sobre esta joven, entonces acaban de perder el respeto de mucha gente importante en esta ciudad. Samir lo reconoció inmediatamente. Eduardo era influyente, conocido por su integridad. Perder su respeto significaba perder credibilidad con decenas de otros empresarios. «Eduardo, usted no entiende la situación». Samir trató de contemporizar. «Entiendo perfectamente», Eduardo respondió fríamente. «Y entiendo que acabo de presenciar la actitud más vergonzosa que he visto en este restaurante». Se volteó hacia Valentina. «Señorita, mis felicitaciones por el coraje. No debe haber sido fácil aguantar esto». «Gracias, señor». Valentina respondió emocionada por primera vez en la noche. «En realidad», continuó Eduardo, «me gustaría conversar con usted después. Tengo una propuesta de trabajo que puede interesarle». La mandíbula de Samir se desplomó. No solo había sido desenmascarado, sino que ahora estaba viendo a su víctima ser recompensada por otras personas importantes. «¿Propuesta de trabajo?». Valentina repitió sin creer. «Necesito una secretaria ejecutiva», dijo Eduardo. «Alguien inteligente, valiente, que sepa lidiar con presión y que hable idiomas», sonrió. «Por lo que vi aquí, usted tiene todas esas cualidades». Samir explotó. «Esto es ridículo. Ustedes van a ofrecer trabajo a ella solo porque mostró más clase y dignidad en 5 minutos de lo que usted en años de frecuentar este lugar». Eduardo lo interrumpió. El socio más gordo de Samir
tiró de su manga. «Vámonos», susurró. Esto se volvió un desastre. «¡No me voy!», Samir gritó. «No voy a ser humillado por una mujer valiente que usted trató de destruir», completó Valentina. «¿Por alguien que tuvo la audacia de mostrarle quién realmente es usted?». En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de Samir. Años de arrogancia, de sentirse superior, de humillar a otros, se desplomaron como un castillo de naipes. «Ustedes no saben lo que hicieron», dijo con voz temblorosa. «Ustedes no saben con quién se metieron». «Sabemos exactamente», dijo Elena con firmeza nueva. «Nos metimos con alguien que creía que podía tratar a las personas como basura y salir impune». Eduardo dio un paso adelante. «Señor Samir, conozco a muchas personas en esta ciudad y puedo garantizar que lo que pasó aquí hoy no va a quedarse en secreto». Su voz era calmada, pero cargada de autoridad. «Actitudes como la suya tienen consecuencias». «¿Consecuencias?». Samir trató de reír, but salió más como un gemido. «Consecuencias», confirmó Eduardo. «Contratos cancelados, sociedades deshechas, puertas cerradas. Nadie quiere hacer negocios con quien no tiene carácter». Samir miró alrededor y vio que había perdido completamente. El restaurante entero lo miraba con desprecio. Comensales influyentes habían presenciado su verdadera naturaleza. Su reputación estaba destruida. «Esto no terminó», murmuró tomando el saco. «Para usted sí terminó», dijo Valentina con serenidad que impresionó a todos. «Porque hoy aprendió que no puede juzgar a las personas por la apariencia, que la dignidad no se compra y que el conocimiento puede venir de cualquier lugar». Samir salió del restaurante seguido por los socios avergonzados, dejando atrás un ambiente que lentamente volvía a la normalidad, pero nada más sería como antes. Eduardo se acercó a Valentina con una sonrisa genuina. «Entonces, ¿qué me dice de la propuesta? ¿Puedo explicarle mejor mañana?». Valentina miró alrededor, a Elena, que la había defendido, a los comensales que habían presenciado su victoria, al restaurante donde descubriera su propia fuerza. «Me gustaría mucho escuchar», respondió. Aquella noche, una mesera se había transformado en una mujer poderosa y un hombre arrogante había aprendido que el verdadero poder no viene del dinero, sino del carácter. La lección más importante de sus vidas acababa de ser enseñada. Días pasaron desde la noche que cambió todo. Valentina despertaba diferente ahora, ya no con el peso de la desesperación en los hombros, sino con una dignidad nueva que irradiaba de adentro hacia afuera. Miguel y Sofía percibieron el cambio inmediatamente. «Mamá, te ves más bonita», dijo Sofía mientras tomaba un desayuno con pan calentito, algo que no pasaba hacía meses. Miguel, siempre observador, sonrió. «Pareces más feliz, mamá». «¿Pasó algo bueno en el trabajo?». «Pasó sí, mis amores». Valentina abrazó a los dos. Mamá aprendió que es más fuerte de lo que imaginaba. Los niños no entendieron completamente, but sintieron la energía positiva que ella emanaba. En el jardín, Valentina se había convertido en una especie de leyenda. Los empleados la miraban con respeto nuevo, mezclado con admiración. Elena no podía parar de elogiar. «Nunca vi nada igual. La forma como enfrentó a ese hombre fue inspirador. Solo hice lo que cualquier persona con dignidad haría». Valentina respondió modestamente, pero por dentro sabía que había descubierto una fuerza que ni imaginaba poseer. La historia se extendió por la ciudad como fuego en pasto seco. Comensales llegaban al restaurante preguntando sobre la mesera valiente que desenmascaró al empresario arrogante. Algunos venían apenas para conocerla, otros para felicitarla personalmente. «Se convirtió en un símbolo», dijo Eduardo durante una conversación que tuvieron al final de esa semana.
Un símbolo de que no debemos aceptar ser tratados como inferiores, independientemente de nuestra posición social. Nunca pensé que una situación mala pudiera transformarse en algo positivo, Valentina admitió. Pero estoy aprendiendo que a veces necesitamos pasar por pruebas para descubrir quiénes realmente somos. Eduardo sonrió. Exactamente por eso la quiero en mi empresa. Necesito personas con su carácter, su determinación, su inteligencia. Hizo una pausa. Y su capacidad de mantenerse íntegra incluso bajo presión. Mientras tanto, Samir enfrentaba las consecuencias de sus actos. La noticia de su humillación pública se había extendido por los círculos empresariales de la ciudad. Contratos fueron cancelados, sociedades deshechas, puertas que antes se abrían automáticamente ahora permanecían cerradas. ¿Cómo puede pasar esto?, se quejaba a uno de los pocos socios que aún lo escuchaban. Por causa de una simple mesera, mi reputación está arruinada. No fue por causa de la mesera, respondió el socio fríamente. Fue por causa de lo que usted dijo, de lo que realmente piensa sobre las personas. Samir trató de argumentar. Bat sabía que el hombre tenía razón. Su verdadera naturaleza había sido expuesta y ahora cosechaba los frutos amargos de la arrogancia. De vuelta al restaurante, Valentina recibía una visita inesperada. Un periodista local quería hacer un reportaje sobre su historia. «Es inspiradora», dijo él. «Las personas necesitan escuchar sobre coraje, sobre dignidad, sobre no dejarse humillar». «No quiero ser famosa», Valentina explicó. «Solo quiero trabajar honestamente y criar a mis hijos con dignidad». «Es exactamente por eso que su historia es importante», insistió el periodista. «Usted probó que conocimiento y carácter son más poderosos que dinero y posición social». Esa tarde, mientras organizaba las mesas para la cena, Valentina vio un auto conocido detenerse frente al restaurante. Su corazón aceleró. Era Samir, pero ahora solo, sin la comitiva de aduladores. Entró al salón vacilante, mirando alrededor, como si esperara ser expulsado inmediatamente. Los otros empleados lo observaron con tensión, recordando la última vez que estuvo ahí. Elena se acercó, pero Valentina hizo un gesto indicando que ella misma se encargaría de la situación. «Señor Samir», dijo educadamente, «¿en qué puedo ayudarlo?» Él la miró, y por primera vez desde que se conocieron no había arrogancia en sus ojos. ¿Puedo hablar con usted en privado?» Valentina vaciló, después asintió. «Elena, ¿puedo usar la oficina por algunos minutos?» «Claro», Elena respondió claramente preocupada. «Estaré aquí si necesita». En la pequeña oficina atrás de la cocina, Samir se sentó pesadamente en una silla. Parecía haber envejecido años en pocos días. Usted destruyó mi vida», dijo bajito. «Yo no destruí nada». Valentina respondió calmadamente. «Apenas revelé quién usted realmente era. Perdí contratos, perdí socios, perdí la confianza de personas importantes». Su voz estaba quebrada. «Todo por causa de aquella noche. Todo por causa de lo que usted eligió decir», Valentina corrigió. «Nadie lo forzó a humillarme, nadie lo obligó a insultar a mi país, a mis hijos, a mi dignidad». Samir bajó la cabeza. «Yo siempre fui así. Siempre creí que ser rico me daba el derecho de tratar a los otros como inferiores. ¿Y ahora? Ahora estoy pagando el precio». Levantó los ojos hacia ella. «Vine aquí para pedir disculpas». Valentina lo estudió en silencio. Veía a un hombre quebrado, humillado, enfrentando las consecuencias de una vida de arrogancia. «Sus disculpas son aceptadas», dijo finalmente. «Pero el perdón no borra las consecuencias de nuestros actos». «Lo sé». Samir respiró profundo. «También vine a hacer una propuesta». «¿Qué propuesta?» «Quiero compensar lo que hice. Puedo ofrecer dinero
una posición mejor, cualquier cosa que usted quiera. Valentina negó con la cabeza. No quiero nada de usted, señor Samir. No quiero su dinero. No quiero sus oportunidades. Solo quiero que entienda que la dignidad no se compra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aprenda. Valentina dijo simplemente, aprenda que todas las personas merecen respeto independientemente de su posición social. Aprenda que humillar a otros no lo hace superior. Aprenda que el verdadero poder viene del carácter, no del dinero. Samir asintió lentamente. Usted es una persona mejor de lo que merezco. No se trata de merecer, Valentina respondió. Se trata de elegir ser mejor. Cuando salieron de la oficina, Eduardo estaba esperando en el salón principal. Había llegado para hablar sobre la propuesta de trabajo, pero se detuvo cuando vio a Samir. Señor Samir, dijo Eduardo fríamente. No esperaba verlo aquí. Eduardo. Samir respondió claramente avergonzado. Vine apenas para arreglar las cosas. Las cosas se arreglan con actitudes, no con palabras, Eduardo dijo. Y sus actitudes fueron deplorables. Valentina se posicionó entre los dos hombres. Eduardo, gracias por estar aquí. Samir, gracias por las disculpas. Ahora, si me dan permiso, necesito volver al trabajo. Valentina, Eduardo dijo. ¿Podemos conversar sobre la propuesta? Tengo detalles importantes para compartir. Claro, ella sonrió. Pero aquí mismo está bien. No tengo nada que esconder. Eduardo miró a Samir, que aún estaba ahí. Después decidió continuar. Quiero ofrecer una posición como secretaria ejecutiva en mi empresa. Salario 10 veces mayor que el actual. Plan de salud completo y beca de estudios integral para sus hijos. Valentina casi no creyó lo que oyó. ¿10 veces mayor? Usted probó tener las cualidades que busco. Inteligencia, coraje, integridad, capacidad de trabajar bajo presión. Eduardo sonrió. Y conocimiento de idiomas, por supuesto. Samir observaba la conversación en silencio, viendo a la mujer que había tratado de humillar recibir una oportunidad que cambiaría su vida completamente. Es una oportunidad increíble, Valentina dijo emocionada. Pero necesito pensar en mis hijos, en el cambio. Nada de cambios bruscos, Eduardo garantizó. Empezamos despacio. Usted aprende el trabajo y cuando esté cómoda asumimos responsabilidades mayores. ¿Puedo dar una respuesta mañana? Por supuesto, pero espero que sea positiva. Eduardo se volteó para salir. Después se detuvo. Y Valentina. Sus cualidades fueron reveladas en aquella noche difícil. A veces necesitamos pasar por pruebas para descubrir nuestra verdadera fuerza. Después de que Eduardo saliera, Samir aún permaneció ahí. ¿Va a aceptar? Probablemente, Valentina respondió honestamente. Es una oportunidad de darles una vida mejor a mis hijos. Lo merece, él dijo bajito. Merece eso y mucho más. Todos merecen oportunidades, Valentina respondió. La diferencia está en saber aprovecharlas con humildad. Samir asintió y se dirigió a la salida. En la puerta se volteó una última vez. Gracias, dijo, por mostrarme en qué tipo de persona me había convertido. Aquella noche, Valentina regresó a casa con el corazón lleno de gratitud. Miguel y Sofía corrieron para abrazarla, como siempre hacían. «Mamá», dijo Miguel, «te ves muy feliz hoy». «Lo estoy, mi amor», ella respondió abrazando a los dos. «Estoy descubriendo que somos más fuertes de lo que pensábamos». «¿Vamos a estar bien, verdad, mamá?», preguntó Sofía. «Vamos, sí, mi princesa. Vamos a estar muy bien». Aquella noche, mientras los niños dormían, Valentina miró hacia los libros del padre en el rincón de la sala. «Gracias, papá», susurró, «por enseñarme que el conocimiento es poder y que la dignidad es más valiosa que cualquier dinero». La batalla había terminado
y ella había vencido no por la venganza, sino por la fuerza del propio carácter. Semanas pasaron desde que Valentina aceptó la propuesta de Eduardo. El primer día en la nueva empresa había sido emocionante y aterrador al mismo tiempo. Oficina en el centro de la ciudad, escritorio propio, computadora moderna, un mundo completamente diferente de El Jardín. «Mamá, pareces una ejecutiva de verdad», gritó Sofía cuando Valentina llegó a casa vistiendo su primer conjunto formal. Miguel, siempre más serio, sonrió. «Estoy orgulloso de ti, mamá. El abuelo también estaría orgulloso». La mención al abuelo hizo que Valentina se emocionara. «Él está viendo todo desde arriba, mi amor, y sabe que todo comenzó con aquellos libros que trajo a casa». Eduardo había cumplido cada promesa. El salario era realmente 10 veces mayor. El plan de salud cubría todo lo que necesitaban y Miguel y Sofía estaban matriculados en una escuela privada excelente. Por primera vez en años, Valentina dormía tranquila, sin preocuparse por las cuentas. «¿Cómo se está adaptando?», preguntó Eduardo durante una reunión. «Sé que es un cambio grande». «Estoy aprendiendo mucho», Valentina respondió, «y descubriendo que puedo hacer cosas que ni imaginaba». «Es exactamente lo que esperaba. Su capacidad de aprender es impresionante», Eduardo sonrió. «Por cierto, necesito contarle una novedad. ¿Recuerda aquellos contratos que Samir perdió después del episodio del restaurante?», Valentina asintió. «Claro. 3 de ellos vinieron a nuestra empresa. Los clientes dijeron que querían trabajar con personas íntegras». Eduardo hizo una pausa. De cierta forma, su coraje aquella noche no solo cambió su vida, sino que también trajo nuevos negocios para nosotros. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Samir había perdido los contratos justamente por haber revelado su verdadera naturaleza. Y ahora esos mismos negocios beneficiaban a quien había tratado de humillar. Esa tarde, Valentina recibió una llamada inesperada. Era Elena del Jardín. «Valentina, necesito hablar con usted. Es importante». «¿Qué pasó?» «Es sobre Samir». Regresó al restaurante, pero esta vez fue diferente. Valentina se encontró con Elena en una cafetería próxima a la oficina. La exgerente parecía emocionada. «Llegó la semana pasada, pero no como comensal», comenzó Elena. «Llegó pidiendo hablar conmigo como persona común». «¿Cómo así?» «Perdió casi todo, Valentina. La empresa, la casa grande, los autos de lujo. Está viviendo en un departamento sencillo, tratando de reconstruir su vida». Elena respiró profundo. «¿Y sabe lo que me pidió?» «No tengo idea». «Pidió una oportunidad de trabajar en el restaurante como mesero». Valentina quedó en shock. «¿Mesero?» «Samir dijo que quiere aprender a servir personas en lugar de humillarlas, que quiere entender lo que significa trabajar honestamente». Elena sonrió tristemente. «Le ofrecí una vacante en la cocina, ayudando a Carlos, salario mínimo». «¿Y él aceptó?» «Aceptó. Trabaja hace una semana, llega temprano, sale tarde, no se queja de nada». Elena se detuvo. «Ayer me preguntó si usted regresaría al restaurante algún día. Dijo que quería agradecerle personalmente». «¿Agradecer?» «Por haberle mostrado quién realmente era». Dijo que fue lo mejor que le pasó en la vida, aunque haya sido doloroso. Aquella noche, Valentina conversó con Miguel y Sofía sobre perdón y segundas oportunidades. «A veces las personas hacen cosas malas», explicó, «pero eso no significa que no puedan cambiar». «¿Como el hombre que fue maleducado contigo, mamá?», preguntó Miguel. «Exacto. Él está tratando de ser una persona mejor». «¿Vamos a visitarlo?», sugirió Sofía con inocencia infantil. Valentina sonrió. «Tal vez sí, mi amor. Tal vez sí». El fin de semana, Valentina decidió llevar a los niños a El Jardín para almorzar.
Quería que conocieran el lugar donde todo había cambiado, donde había descubierto su propia fuerza. Cuando entraron, Elena corrió a abrazarla. ¡Qué alegría! ¿Y estos son Miguel y Sofía? ¡Somos nosotros!, gritó Sofía animada. Mamá contó que aquí es el lugar mágico donde se volvió superheroína. Todos se rieron. Valentina había contado la versión infantil de la historia, una versión donde usó sus superpoderes especiales, el conocimiento de idiomas, para defender la justicia. ¿Quieren conocer la cocina?, ofreció Elena. Mientras caminaban por los pasillos del restaurante, Valentina vio una figura conocida lavando platos en un fregadero grande. Era Samir, pero parecía otra persona. Camisa sencilla, delantal manchado, cabello sudado del trabajo. Cuando la vio, paró lo que estaba haciendo. «Valentina», dijo bajito con humildad genuina. «Samir», ella respondió. «Elena me contó que está trabajando aquí». «Estoy tratando de aprender», dijo él, secándose las manos en el delantal. «Aprender sobre trabajo honesto, sobre servir personas, sobre...» Hizo una pausa. «Sobre ser humano de verdad». Miguel observaba todo con curiosidad. Sofía, más directa, preguntó: «¿Usted es el hombre que fue maleducado con mamá?» Samir se arrodilló para quedar a la altura de ella. «Sí fui, y me arrepiento mucho». «Mamá dijo que usted está tratando de ser mejor», dijo Miguel. «Estoy tratando, sí», Samir respondió con sinceridad. «Y su mamá me enseñó que nunca es tarde para cambiar». Valentina sintió los ojos llenarse de lágrimas. Veía a un hombre completamente transformado, que había perdido todo materialmente. Pero tal vez había ganado algo más valioso: humildad y propósito. «Los niños quieren conocer dónde todo pasó», dijo Elena, señalando para que siguieran al salón principal. En la mesa donde todo había comenzado, Elena contó a Miguel y Sofía, en la versión apropiada para niños, cómo la madre había sido valiente y usado sus conocimientos especiales para defenderse. «Mamá», dijo Miguel, «¿en serio eres una superheroína?» «No, mi amor», Valentina respondió abrazando a los dos. «Soy apenas una mujer que aprendió a valorar lo que tiene dentro de sí». Cuando se preparaban para salir, Samir apareció discretamente. «Valentina, ¿puedo hablar con usted un momento?» Ella asintió, pidiendo a los niños que esperaran con Elena. «Quiero que sepa», dijo Samir, «que cada día trabajando aquí me enseña algo nuevo sobre dignidad, sobre respeto, sobre cómo tratar a las personas». Su voz estaba embargada. «Perdí todo lo material que tenía, pero gané algo que el dinero nunca compró: conciencia». «Me alegra escuchar eso». «Usted me salvó, Valentina. Aquella noche, cuando me confrontó, salvó mi alma de la oscuridad en que había caído». Valentina tocó el brazo de él. «Nos salvamos, Samir, eligiendo ser mejores cada día». Meses pasaron. Valentina prosperaba en la nueva empresa. Miguel y Sofía se destacaban en la escuela nueva, y la pequeña familia había encontrado la estabilidad que tanto buscara. Eduardo la promovió a gerente de Relaciones Internacionales, aprovechando sus conocimientos en idiomas. «Se convirtió en pieza fundamental de la empresa», dijo él. «Su historia de superación inspira a todo el equipo». Una tarde, Valentina recibió una carta. Era de Samir, que ahora había conseguido una posición mejor en otro restaurante como supervisor, pero continuaba trabajando humildemente. «Querida Valentina», decía la carta, «hoy completé un año trabajando en el área de servicios. Un año aprendiendo que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en quienes somos. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». Su ejemplo cambió no solo mi vida, sino la vida de todos los que presenciaron su coraje aquella noche. Esa noche, después de acostar a Miguel y Sofía en sus cuartos propios, sí, ahora tenían camas individuales, Valentina miró hacia los libros del padre,
ahora organizados en un estante bonito. «Gracias, papá», susurró. «Gracias por enseñarme que el conocimiento es poder, que la dignidad no se negocia y que todo ser humano merece respeto». Tomó uno de los libros en árabe y leyó algunas páginas. Las palabras fluían naturalmente, recordándole todo el camino recorrido. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de aquella casa sencilla, pero ahora cómoda, una mujer sonreía sabiendo que había ganado la batalla más importante de su vida, la batalla por su propia dignidad. Y en algún lugar de la ciudad, un hombre que un día fue arrogante lavaba platos en un restaurante, agradecido por la lección más valiosa que había recibido, que el verdadero valor humano no se mide por posesiones, sino por carácter. La historia terminaba donde debería, con redención, crecimiento y la certeza de que dignidad y respeto son derechos de todos, independientemente de su posición social. Fin de la historia.